Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de Xerrades a l'abric del modernisme. Soy Guzmán Bernabeu, presidente de la Asociación Alcoy Modernista, y en nuestro programa de hoy pretendemos acercar a algunas ciudades de nuestra geografía donde se celebran las ferias modernistas. Trataremos de conocer sus particularidades y pretendemos que nuestros contertulios nos cuenten aspectos interesantes de estas ferias modernistas. En el programa de hoy contaremos con 3 ciudades muy involucradas en el modernismo. Hablamos de Burriana, Carcaixent y Bilbao. Y ya sin dilación voy a presentaros a los representantes de estas 3 ciudades. En primer lugar, Sara Molina Ballester, concejala de Turismo y Comercio del magnífico Ayuntamiento de Burriana. Buenas noches, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Muy bien, muy contenta de estar aquí, poder hablar del modernismo y poderos hablar de Burriana también. Muchas gracias por estar con nosotros. Paso a presentar de Carcaixent. Tenemos con nosotros a Vicente Ibáñez, técnico de turismo del muy ilustre Ayuntamiento de Carcaixent. Buenas noches, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues lo mismo que ha dicho Sara, encantado de que nos hayáis invitado y nos deis esta oportunidad de dar a conocer nuestra fiesta, nuestro modernismo y al final nuestra ciudad. Muchas gracias, Vicente. También nos acompaña Adelina España, que es voluntaria de la Feria Modernista de Carcaixent. Buenas noches, Adelina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, yo entusiasmada de pensar que me dan posibilidad de contar qué es lo que se hace aquí en Carcaixent para celebrar la Fira Modernista. Muchas gracias y bienvenida. Tenemos a Fernando Botán, organizador del desfile Bilbao 1900, licenciado en Bellas Artes, profesor de piano y director de corales. Buenas noches, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Guzmán. Buenas noches, compañeros y compañeras amantes de la historia y del modernismo en España. Y muy feliz de participar también con mis compañeros y compañeras en este programa tan interesante. Muchas gracias y bienvenidos a los 4. Si os parece, vamos a hacer una primera introducción y nos gustaría que nos explicáis un poquito los distintos temas del modernismo respecto a los edificios emblemáticos que tenéis cada una de vuestras ciudades. Empezaremos por ti, Fernando. ¿Qué edificios tenemos? Bueno, Bilbao, no sé si lo conocéis, Bilbao en el año 1900 fue una potencia industrial, es un puerto comercial importantísimo, uno de los puertos comerciales más importantes de Europa en ese momento. Y en Bilbao hay unos edificios modernistas maravillosos y concretamente hay uno que es espectacular, que se atribuye a un arquitecto discípulo de Gaudí. Bien es cierto que en Bilbao no hay gran cantidad de arquitectura modernista, ¿eh? Y la explicación es la siguiente. La burguesía industrial bilbaína tenía gustos muy clásicos y muy sobrios y también bebiendo de Inglaterra. Ahora estamos viendo la que se atribuye a un arquitecto discípulo de Gaudí, que esta es la que os acabo de hablar, que es un edificio impresionante. Pero os decía que no hay gran cantidad de arquitectura modernista en Bilbao. Hay otro también fantástico que es la fachada del Teatro Campos Elíseos, que es una fachada ahora aparece en las imágenes, y acabamos de ver las imágenes de los edificios más representativos modernistas en Bilbao. Pero vuelvo a deciros que hay una selección, pero no es una ciudad que tenga mucha arquitectura modernista. Tiene más arquitectura neovasca, tiene más arquitectura neoclásica o neorrenacentista. Ahora estamos viendo el antiguo almacén de vinos La Alhóndiga. Este es un edificio del arquitecto Bastida, un arquitecto vizcaíno, un edificio impresionante, y hemos hecho un repaso de esta arquitectura modernista en Bilbao. Hay detalles en portales
en cerámicas, en vidrieras, pero lo más representativo lo hemos visto ya en imágenes. Mira, aquí está esta puerta de este edificio atribuido a Gaudí, que acabamos de ver hace unos segundos. Es una forja impresionante, como podéis ver, y es un edificio en el que un servidor se ha hecho muchísimas fotografías, porque uno de mis placeres es fotografiarme con vestuario antiguo en estos portales maravillosos que hay en Bilbao. Esta casa verdaderamente es inconfundible. Aquí vemos la puerta desde fuera, con la forja, con el bronce, con la piedra, y es un edificio, como os decía, que está en pleno corazón de Bilbao, al lado de la Plaza Elíptica. Anteriormente dicho, atribuido a un arquitecto discípulo de Gaudí. Lo bonito del modernismo es que tiene peculiaridades, por ejemplo, en este caso, esta fachada de la estación del ferrocarril que iba desde Bilbao a Santander. El año 1900 es, por eso el desfile que organiza un servidor es Desfile Bilbao 1900. El año 1900 significa el despegue económico de Bilbao, los bancos. Esta es la Plaza Elíptica. Vemos a mano izquierda el palacio, un palacio de una arquitectura que no es modernista, espectacular. Por cierto, un servidor es íntimo amigo de la última señora que queda viva de esta familia que es Chavarri. Esta es la Plaza Elíptica. Por desgracia, en 1960, 1970, se derribaron muchos edificios para edificar bancos, entidades bancarias. En aquellos años se hicieron barbaridades. Y todavía en el 2021 se siguen haciendo. Por la ambición del dinero, me comprendéis, ¿verdad? Un servidor es un romántico y me apena mucho que todavía en el año 2021 se derriben edificios impresionantes. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues creo que hemos dado unas pinceladas del modernismo en Barcelona. Perdón, del modernismo en Bilbao. En Bilbao. Es una pequeña introducción. Muy bien, pues pasamos a Carcaixent, Vicente, a darnos unas pinceladas de qué podemos encontrar de edificios. Sí, a ver, en el tema de lo que podemos encontrar, os explico el origen un poco del modernismo en Carcaixent. Como en otros lugares, llega a finales del 19, principios del 20, y lo que ocurre aquí en Carcaixent es que llega con un poco de retraso. Llega un poco tarde, pero también se va un poco tarde, porque el último edificio modernista que tenemos aquí en Carcaixent es el Mercado, que es del año 34. Aquí, por ejemplo, podéis ver una de las fachadas de la calle La Misa, por ejemplo, y el modernismo aquí llega en una época en la que se empieza a ganar dinero con el cultivo de la naranja, se empiezan a decorar las casas, sobre todo lo que son los interiores y las fachadas, pero esas casas ya eran de por sí casas, digamos, casi que señoriales, porque Carcaixent ha sido por tradición una ciudad que desde el siglo XV al XVIII ha evolucionado bastante, ha sido una ciudad con recursos gracias a primero con la seda y después a la naranja, y ese dinero que se gana con la seda es el que permite hacer el cambio al cultivo de la naranja, donde se vuelve a ganar muchísimo dinero en la zona, y aquí es donde aparecen esas casas modernistas. Casas y edificios. Esto que estáis viendo ahora, por ejemplo, es el almacén de Ribera, un almacén dedicado a la confección de naranjas. Es un almacén de un estilo ecléctico, es una mezcla de estilos,
creado por un personaje curioso, el José Ríos Chinesta, que es un maestro de obras, ni siquiera es arquitecto. Los hijos sí que fueron arquitectos y se echaban cruces, esto es un detalle del mismo edificio, se echaban cruces de lo que hizo el abuelo, porque el hijo y el nieto fueron arquitectos y siempre dijeron que ellos nunca se hubieran atrevido a hacer un edificio de esas características. Lo que os he comentado también, pues las casas, ya os digo, se decoran los balcones, las vidrieras, las puertas, sobre todo, veis, este edificio es también en una de las calles que no hay mucho modernismo en esa calle, pero justamente hay 3 casas muy parecidas que están una al lado de la otra en esa decoración. Y solían ser, pues, casas señoriales, para toda una familia. Esto, por ejemplo, es el edificio de la Real Acequia, que también es del mismo estilo, pero es del año 27, es ya pasados los años 20, ya finales de lo que se podría considerar como digamos, ¿cómo lo diría? Bueno, no me sale ahora la palabra. Este edificio también es curioso, es la casa de Cogollos, es una de las primeras casas que se construyen. No es una casa, sino que es un edificio con apartamentos, apartamentos que servían para que la gente que venía a hacer la temporada de la naranja se pudiera alojar, porque a principio de siglo se alojaban en barracas y demás de una forma muy precaria, y estas fincas, estos edificios son los primeros que se construyen en ese estilo. Ya no eran edificios, no eran casas para una familia, sino que eran para alquilar y para que esas personas que venían a hacer la temporada pudieran tener una vivienda. Y a partir de ahí pues aparecen todo el tema de los mercados aquí en Carcaixent para abastecer a todas estas familias que no tienen un trozo de tierra y que necesitan comer todos los días frutas, verduras, carne. Y ahí viene un poco el auge de los mercados y la construcción de ese mercado que digamos que concentraba en un mismo lugar todos los pequeños mercados que había en las diferentes plazas de Carcaixent, ¿vale? Nada más, si luego pues continuamos hablando de más cosas, y no sé si Adelina tiene algo que añadir aquí en Carcaixent referente al modernismo, lo que pueda aportar ella. La única cosa, si acaso, podríamos añadir lo de los huertos, que también hay muchos huertos dedicados a la naranja, donde las casas y casonas son también muy representativas. Muy bien. Luego entraremos un poquito en materia y hablaremos un poquito de los huertos. Ah, vale. No te preocupes, Adelina. Sara, llegamos a Burriana. ¿Qué nos podemos encontrar de edificios modernistas? Pues mayoritariamente en Burriana los edificios modernistas están en casas particulares. A principios del siglo XX es cuando Burriana pues, tiene gran esplendor también por el tema de la naranja, y mayoritariamente, ya te digo, son edificios particulares. Y que tenemos ahora en imágenes lo que es el Mercado Central, que también es edificio modernista, es espectacular, aparte de que recomiendo por la calidad que vayan a visitarlo, pero también por lo que es el edificio. Esta es la Caja Rural, que lo que en su día fue el Banco de Burriana, que se llamaba, que también es un edificio modernista, pero la mayoría, vamos a ver si vemos más fachadas, son casas particulares. Pues esto es otra, es el mercado también, es la puerta exterior del mercado. También hay un templete de la música que se hizo en su día para poder albergar conciertos de la banda de música, pero eso serían lo que serían los edificios más que se hicieron en la época más de multiusos. La mayoría que ahora son multiusos, eran viviendas particulares. Por ejemplo, la oficina de turismo está dentro de un edificio modernista, pero la biblioteca ha estado muchos años en un edificio modernista y ahora es la sede de una falla en Burriana, pero hay muchas familias que continúan viviendo en estos edificios. Tengo que dar las gracias, ya que ahora me lo permitís, al Ayuntamiento de Alcoy, porque la verdad que las fachadas estaban un poco abandonadas.
y nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Alcoy, porque ellos desde hace tiempo están haciendo subvenciones para poder reactivar estas fachadas, y este año por primera vez los vecinos de Burriana podrán adaptar sus fachadas gracias a las subvenciones que dará el ayuntamiento. Entonces pensamos que la verdad que, pues bueno, hay algunas que, como veis, pues necesitan un poco de rehabilitación, y es lo que vamos a impulsar desde el ayuntamiento para que se puedan rehabilitar. Perfecto. Pues muchas gracias, Sara. Si os parece, entramos en materia. Vamos a empezar por ti, Fernando. Y si te parece, la primera pregunta es cuéntanos un poco en qué consiste el desfile modernista, del que, si no me equivoco, eres tú el organizador, ¿verdad? Bueno, esta fiesta la creó un servidor hace ya 10 años. Esta fiesta la he denominado Desfile Bilbao 1900. Lo que pretendo es enseñar al mundo lo que ocurrió en Bilbao hace 120 años. Y esta fiesta, movido por la ilusión y la pasión, hace 10 años me armé de valor y empecé animando a señoras de 80 años aproximadamente, con las que trabajo habitualmente, porque yo soy director de corales y dirijo corales con señoras, señores de esta edad. Y hace 10 años, pues fui animando poco a poco y formé un grupo, y hace 10 años comenzó este desfile. Este desfile, acompañado de la música tradicional de Euskal Herria, que son los txistus, pues el desfile nace a las 12 del mediodía en la puerta de la Catedral de Santiago, en la parte antigua de la ciudad, y a las 12 del mediodía, que es la hora del Ángelus, por esa razón la fiesta comienza ahí, en las 7 calles, que eran las 7 calles medievales, que en Bilbao se le denomina el casco viejo. Y el desfile es un ritual, que la fiesta es el último sábado de junio. Por tanto, dentro de 4 meses será el 10º desfile Bilbao 1900, pero adaptándome a las circunstancias y siendo un grupito muy reducido. El 26 de junio seremos 20 personas. No haré publicidad, iremos caminando, evitando aglomeraciones de público. El desfile directamente vamos caminando en parejas y vamos por la Gran Vía bilbaína para que nos vea todo Bilbao, y en 10 años se ha hecho muy conocido y muy querido este desfile. Y como decía antes, el año 1900 significa el esplendor en Bilbao, ya que todo el siglo XIX aparece un yacimiento de mineral de hierro en las laderas de una montaña al lado de, bueno, se puede decir que muy cerca del centro de Bilbao, y se empieza a extraer mineral y eso genera muchísimo dinero. Y así nace el Banco de Bilbao, se crea la red ferroviaria que iría desde Bilbao a San Sebastián, de Bilbao a Santander, y todo eso generó muchísimo dinero, y por eso enseño al mundo lo que fue Bilbao en el año 1900. Y a lo largo de 10 años, lo que en un comienzo fue un grupito muy pequeñito, aproximadamente el primer año fuimos 20 personas. Estáis viendo imágenes en la plazuela de Santiago, en la portada de la Catedral de Santiago. Aquí estáis viendo el Teatro Arriaga, un edificio ecléctico, de arquitectura ecléctica, y estamos viendo el recorrido, ya que pasamos al lado del Teatro Arriaga y ya vamos caminando por la Gran Vía. Y animo a que, si alguien desea venir a ver el espectáculo, pues el 26 de junio el desfile Bilbao 1900 cumple ya 10 años. Yo le llamo el desfile de la ilusión,
porque hay señoras con 90 años que están preparando y cosiendo su vestido para participar el 26 de junio. Señoras con 90 años, que me llena de emoción. Y en 10 años se han ido poco a poco, han participado personas y ya somos una pequeña gran familia, comprendéis, ¿verdad? Y bueno, pues hay muchas historias bonitas en torno al desfile, porque como en mi trabajo estoy a diario con señores y señoras de 80, 85 años, incluso más, pues surgen historias muy bonitas, desde modistas ya que con 90 años se confeccionan su vestido o se lo confeccionan a otra gran amiga, pero grandes modistas. Por tanto, verdaderamente es un gran desfile, a veces un desfile de moda, y el que diseña los modelos, en muchos casos soy yo, que les hago un dibujo y en base a ese dibujo hacen el vestido. Cuéntanos también por qué son importantes en el desfile de prolegómenos, como es el besamano a las señoras. Cuéntanos esa particularidad. Bueno, Guzmán, creo que lo maravilloso de esta fiesta es, y yo me esmero en cuidar todos los detalles, de modo que parezca un viaje en el tiempo. Y en mi caso, como podéis ver, pues soy un romántico. Estáis viendo el interior de mi casa y mi pasión es las obras de arte. Estudié la carrera de Bellas Artes y bueno, decirte que ese día yo me desplazo a Bilbao porque yo no resido en Bilbao, vivo a media hora en tren de Bilbao, vivo en una localidad pequeñita y ese día me cambio en casa de una muy buena amiga que es pianista y mientras mi amiga está tocando el piano, yo me voy vistiendo. Y ese ritual, cuando yo bajo las escaleras de esa casa, ya estoy en pleno corazón de Bilbao. Ese día es un día mágico y me impregno de todo lo que voy viendo, voy por la Gran Vía viendo los edificios y voy caminando como un señor de hace 120 años. Y cuando llego a la plazuela de Santiago, allí, en el momento en el que comienza el desfile, pues beso atentamente la mano de las señoras y doy la mano a los caballeros, ya que, generalmente el papel que interpreto soy el alcalde de la villa, que llevo la capa española, una capa que tiene 120 años, que adquirí en Madrid, una chistera que tiene 120 años que adquirí en Pamplona y bueno, ese es el ritual, besar la mano, son las 12 del mediodía a la hora del Ángelus y así comienza el desfile sonando ya la música con los chistularis. Otra de las preguntas que me gustaría hacerte es, hablando de los trajes, sé que tienes una gran colección, tanto de vestimenta moderna. Explica la faceta tuya, por favor. Bueno, en 53 años que tengo, desde niño esta es mi pasión y he ido adquiriendo primero en San Sebastián, porque un servidor es nacido en San Sebastián y primero adquirí en San Sebastián, que ya hace 40 años, hace 30 años ya existían muchos comercios que vendían antigüedades y que también se dedican a vaciar casas. Y al vaciar las casas aparecen vestidos, sábanas, sombreros, bueno, y llevo toda mi vida comprando vestuario del año 1900-1920, después Bilbao, después Madrid, Barcelona, París, Bordeaux, Biarritz, Sarre y muchos lugares de Francia, Bordeaux, donde he adquirido una colección impresionante de más de 200 sombreros de señora, sombreros de 1920, 1930, 1940, 1910 y también vestuario. He llegado a tener una colección impresionante, no está bien que lo diga yo, pero concretamente vestuario femenino, he tenido unos vestidos, digo he tenido porque hace 5 años ya regalé a diferentes museos de vestuario y hace exactamente 14 años hice la primera donación al Museo Cristóbal Balenciaga, que está en Getaria y que os recomiendo que visitéis. Pues, y ya en este momento
me he quedado con muy poquito vestuario antiguo, que es el que yo luzco en el desfile. Muy bien. Los trajes que utilizan las personas que desfilan son trajes muy cuidados, ¿no? En la cual cuidáis mucho la apariencia. Explícanos un poquito, para finalizar, un poquito el aspecto ese del desfile, por favor. Bueno, como podéis ver, y como podéis ver detrás, esta es mi pasión. Por tanto, ese día, el día del desfile, anteriormente ya intento ver todo el vestuario, aunque a veces es imposible. Pero en el momento, siempre quedamos media hora antes, yo doy los toques finales para que no haya estridencias. Y lo maravilloso de este desfile, que yo le llamo el desfile de la ilusión, es que hablamos de señoras de 80 años, pero también tengo jóvenes de 40, 50 y alguna de 60 años. Bueno, la cuestión es que a lo largo del año, entre amigas, entre familia, aparece un rosario de plata, aparece una mantilla, aparece un mantón de Manila, aparece un sombrero, y entre amigas se prestan ese sombrero o esa sombrilla, pero este desfile se abren muchos baúles y aparecen piezas en las familias, y eso es lo bonito. Y en los casos en los que una señora se confecciona un vestido, pero ya solamente por llevar ese misal, ese rosario de plata, aunque sea un vestido confeccionado nuevo, pero ya el llevar 3 complementos o un bolso que tiene 100 años, eso ya le da esa magia, ese toque, ¿comprendéis, verdad? Correcto. Muy bien. Pues muchas gracias, Fernando. Luego dejamos para el final una última pregunta para que la compartáis con los demás tertulianos. Si ahora, si os parece, pasamos a Carcaixent y me gustaría hacer la primera pregunta. Me gustaría que nos comentaseis los ejemplos de las 3 corrientes modernistas que están presentes en la ciudad, la Arte Nouveau, la historicista y la secesionista, por favor. ¿Me sopláis un poco? Sí. A ver, en el tema este, Carcaixent es un poco peculiar. ¿Por qué? Pues porque ya os he dicho antes que el modernismo aquí llega un poco tarde. Estamos hablando de un modernismo agrícola, ¿vale? Nada tiene que ver con el modernismo que puede existir, por ejemplo, en Alcoy o que puede existir en Bilbao, que son modernismos industriales. Y aquí llega tarde y mezclado, muy mezclado, de forma que no puede hablarse de ninguno de los 3 estilos en concreto, sino que estaríamos hablando de un modernismo con muchísimas mezclas y un modernismo mezclado con otros artes o con modernismo de otros países, porque aquí se da una circunstancia muy, muy curiosa y a lo mejor en Burriana también. Los exportadores de naranja, que son los que en este momento, finales del siglo XIX, principios del XX, se pueden hacer estas casas o estos huertos, son gente que viaja muchísimo, que conoce otras culturas europeas, otros países, porque es allí donde tienen a sus clientes. Entonces, no tiene nada que ver la construcción que se pueden hacer, por ejemplo, estas 2 personas que vemos en la pantalla, que son los propietarios del huerto de San Eusebio, con sus vecinos que están a 500 metros. Las casas no tienen absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Pues porque esta casa que tienen los propietarios del huerto de San Eusebio tiene inspiraciones asiáticas mezcladas con el modernismo. Se conoce como la casa china, nada que ver con sus vecinos del huerto de San Vicente, que se han inspirado en países del norte de Europa, que es donde tenían a sus clientes. Ellos iban a visitar estos países, veían lo que les gustaba, lo traían aquí, lo intentaban acoplar al arte que en ese momento nos estaba invadiendo con el modernismo, pero con aquellas pinceladas de lo que habían visto en sus viajes, ¿no? Por eso es difícil catalogar Carcaixent dentro de cualquiera de estos estilos. Aquí, por ejemplo, en estas casas que vemos al fondo,
Lo principal que se suele decorar son, en este caso, las fachadas y los interiores con esos elementos, con los balcones, con las puertas, porque ya os digo, son casas que ya existían, que vienen de la riqueza sedera de la localidad y que se van acoplando a ese nuevo arte que llega a finales del 19, principios del 20. En el caso de los huertos hablamos de construcciones que aparecen en ese momento. Ya os digo, son mezclas de diferentes estilos. Podemos encontrar casas con muchos ornamentos florales, con mucha decoración, con muchas volutas, y al lado encontrar una casa con elementos prácticamente geométricos y están construidas a lo mejor con 2 o 3 años de diferencia, pero dentro del mismo arte. Los propietarios elegían uno u otro según sus gustos. No había una tendencia, por así decirlo. Preguntaros, ¿qué importancia tienen en la ciudad los huertos, el de San Vicente o el de la Ermita, y qué papel juegan en la feria modernista? Pues bueno, como os he dicho antes, estos huertos se construyen la mayoría a finales del siglo XIX, principios del XX, gracias a ese dinero que la burguesía naranjera de la localidad va ganando gracias a ese fruto. Se transforma el concepto de huerto, porque aquí en esta zona ese concepto ya existía, pero digamos que va cambiando, va evolucionando, porque el huerto tenía la base en la producción de seda. Al cambiar el producto y al cambiar los propietarios de esos huertos, en su mayor parte, van dándole otro sentido a esa palabra. Ya definimos el huerto como una plantación, normalmente de árboles, donde siempre va a existir un muro perimetral para proteger dos cosas: el producto, por supuesto, que es un producto carísimo en aquella época, como es la naranja, y para proteger la intimidad de los propietarios. Otro elemento era el jardín, esa zona de ocio que esta burguesía se construye dentro de sus propiedades para tener su zona de paseo y no, digamos, no tener que ir a la ciudad, a una zona que posiblemente no existía. Aquí sí que en Carcaixent sí que existió a principios del siglo una zona de paseo creada en aquella época, pero ellos tenían sus propios jardines, muchos de ellos tenían sus propias ermitas dentro de los huertos, lógicamente la casa de los propietarios y la casa de la gente que trabajaba en esa finca. O sea, que esos serían los elementos del huerto, aparte de, importantísimo, la casa que dedicaban al motor de riego, que muchas veces esa casa era incluso más espléndida o más lujosa que la casa de los que trabajaban allí. Y bueno, pues en nuestro caso el huerto es una de las actividades que tenemos en la feria. Esa visita a los huertos monumentales de Carcaixent es una de las actividades que suele tener más demanda en la feria, porque hacemos una visita con recreaciones, interpretamos el patrimonio de los huertos, lo dinamizamos a base de eso, pues tener allí gente que lo explique, pero de una forma más amena. Y sobre todo, bueno, hemos tenido la suerte de que los propietarios de esos huertos han apostado por conservar ese patrimonio. Lo están haciendo, y para mí lo están haciendo muy bien, porque para conservar esto hace falta dos cosas. Hace falta dinero, sobre todo, y tener un poco de gusto para mantener lo que hay y no transformarlo en otra cosa. Esta gente lo está haciendo, están aprovechando esto, y bueno, pues la Feria Modernista es un escaparate para dar a conocer sus productos, porque venden sus naranjas por internet, hacen visitas guiadas. De hecho, hay una casa que es una casa rural, uno de estos huertos. En fin, les dan más opciones a su negocio. Una suerte por parte de los dueños, como evidentemente has dicho. Ahora me gustaría que hablásemos de lo que representa el almacén de la Ribera, que es tan importante como punto de partida, ¿no?, en la época. Por favor, nos
Sí, el almacén de Ribera. Pues bueno, creo que tienes alguna foto por ahí del interior del almacén. El almacén es un edificio ecléctico, ya os digo, es un edificio con mucha mezcla de estilos. Como he comentado antes, es una obra de José Ríos Ginesta, un personaje que era un maestro de obras, no era arquitecto. Y por un encargo de la familia Ribera, que tenía su antiguo almacén de naranjas en los bajos de su casa, deciden construir este almacén cerca de la estación para minimizar los gastos de transporte. Adelina nos está enseñando un dibujo de la fachada de ese almacén. Como veis, es una construcción bastante simétrica, la mires por donde las mires, porque tiene 3 fachadas, son muy parecidas. Es una nave de tipo basilical, permite que por las naves laterales entre muchísima luz y es, digamos, el punto de partida de nuestra feria. Es muy importante porque allí se realiza una representación de cómo era un almacén de naranja en aquella época. Y bueno, pues es el edificio más emblemático que tenemos aquí en la zona relacionado con la naranja y con el modernismo. De hecho, pues bueno, ahí se utilizan es el primer edificio, creo, en el que se utiliza básicamente el hierro para levantarlo. Eso permite pues, hacer un edificio mucho más imponente, con mucho más espacio. Era un edificio para trabajar, pero al mismo tiempo era un edificio bonito porque sirvió como marketing para la venta de las naranjas de esa familia. En sus etiquetas había un dibujo de las nuevas tecnologías de la época. En el mismo dibujo aparecía la fachada del almacén con sus elementos decorativos y un tren. Un tren en aquella época, bueno, era lo último de lo último en tecnología, las máquinas de vapor. Y era una manera de vender esas naranjas, ¿vale? Muy bien. Comentaros, ya la Feria Modernista de Carcaixent ya está consolidada. Contarnos un poquito cómo habéis conseguido, sé que es muy difícil, complicado, mucho sacrificio. Contarnos un poquito cómo habéis llegado hasta ese punto, por favor. Sí, aquí le dejo la palabra a mi compañera Adelina, que nos va a hablar de este tema y lo conoce desde dentro porque es una parte importantísima de toda esta gente. Ella representa a todos aquellos voluntarios que han hecho esto grande, ¿no? Entonces, le voy a ceder la palabra a Adelina. Vale, una de las idiosincrasias que tiene la ciudad de Carcaixent es el poder realizar estas ferias con la predisposición de las personas voluntaria que se involucran. En mi caso concreto, cuento porque yo no represento a nadie, soy de gente del pueblo, ¿no? A ver, en un principio a nivel local sí que existía un grupo que estaba preocupado por aquello de Carcaixent me gusta. La distancia de edad de esta época esplendorosa de Carcaixent a la de hoy en día resulta que tiene un pequeño problema y es que este pueblo que en aquel momento tenía tanto esplendor, ahora no lo tiene. Ahora casi es una ciudad dormitorio. Entonces es aquello que Carcaixent no tiene nada. Pero claro, a poquito que tú te preocupes de decir, bueno, ¿y este pueblo tiene o no tiene? A ver qué pasa. Aparece el grupo este de Carcaixent M'Agrada, que intenta revalorizar todos esos aspectos que tiene Carcaixent. Y claro, ¿qué sale inmediatamente? Pues lo que nos sale inmediatamente es la época de la seda, que es una época de esplendor también de Carcaixent, pero la que sube por encima de todo es el hecho de la naranja. Entonces, a partir de ahí, de la naranja, es cuando se empieza a pensar que se pueden hacer ferias. Bueno, una feria. Lo que pasa es que después han sido ferias, ¿no? Entonces, se piensa en lo de la feria y la feria pues es un poco ir recreando situaciones de aquella época, tienen un hilo conductor. En definitiva, lo que intenta cada feria es poner un lema para que actúe como hilo conductor para que tanto asociaciones locales como comercios, restaurantes, personas, asociaciones, que todo el mundo pueda exponer, contar, decir, aportar todo aquello que ellos en esa época
era propio, pero que ahora lo pueden enseñar a todo el mundo. Por tanto, como he dicho al principio, una de las originalidades de las Fires de Carcaixent son el hecho de que exista un número muy elevado de voluntarios. Después Vicente ya irá contando más cosas. Yo ahora voy a deciros un poquito, para que quede claro, 3 aspectos. ¿Cuál es el trabajo que se nos pide? ¿Cuál es la intendencia que tú tienes que llevar y qué recompensas tienes? Porque todas las cosas tienen que tener recompensa, ¿no? La primera de todo es que para tú participar, pues bueno, tienes que ir habillada, vestida, tal como estaba diciendo Fernando, un poco recreando aquella época. Tú no puedes ir a explicar nada si tú vas vestida, pues como por ejemplo voy yo ahora, con un jersey a rayas. Tienes que ir preparada. ¿Preparada qué quiere decir? Que a lo mejor tú puedes saber o no en aquella época cómo se iba vestido. Entonces, lo que se programa son, antes de la feria, unos talleres de indumentaria, de manera que tú, aquellas cosas que has encontrado por tu casa, como decía Fernando antes de Bilbao, o aquellas telas o telas que te compras tú ahora, ¿qué te puedes hacer? ¿Qué falda? ¿Qué vestido? ¿Qué camisa? Entonces, tú no vale que te pongas un color estridente cuando en aquella época no habían colores estridentes. Entonces, necesitas de algún indumentarista que un poco oriente y diga de qué manera tú puedes ir adecuada al entorno donde vas a poner. ¿Qué se te pide? Se te pide una disponibilidad horaria y ahí esto es muy relativo. Yo recuerdo que el primer año solo pude aportar 2 horas de trabajo y me dijeron en esas 2 horas que puede hacer, pues estupendo, se hacen, ya está. Pero puede ser que tú tengas una predisposición de una mañana, de una tarde, de todo un día, de todos los días. Después, también, ¿qué cosa se pide? Pues un poquito que cuando tú eres voluntaria, pues un poco salga tu forma de ser, tu taraná que decimos en Valencia, a ver, yo estoy acostumbrado a hablar en público, seguramente me podré poner delante de un público, pero yo no, eso de hablar en público no, yo prefiero más algo que sea. Claro, si cada uno pone su predisposición, tú ya tienes, cuando van a montar, a qué sitio te van, porque tú no vas a sufrir ese día, tú te lo vas a pasar bien, entonces no vas a ponerte a un sitio que tú no vas a poder estar a gusto, porque tú lo que vas a hacer es ayudar para que todas las actividades que se programen se puedan llevar a término pues lo mejor posible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente tú tienes que hacer? Pues depende. Puede ser que tú estés dando información a los visitantes en cualquier punto de la localidad, qué es lo que se está haciendo. Porque si te vienen en el tren, porque en Carcaixent tenemos la línea del tren de Carcaixent-Xàtiva. Entonces, si la gente acude, cuando baja de la estación, oye, ¿dónde está? Sí, inmediatamente tenemos el magazine que lo acaba de explicar Vicente, ya está. Pero ¿y dónde es? No sé qué. Se necesita gente pues un poco que esté ahí orientando. Si se hacen excursiones para ir a los huertos, si van en un trenet, pues tendrás que decir horarios de dónde, cuándo, cómo, ¿eh? Después, puede ser que a lo mejor tu trabajo esté, cuando vas a visitar una casa modernista, todo el mundo no puede entrar, entonces estás en el control de puertas para asignar que pueden entrar 20, 30, 15, 10, pues un poco organizar, y usted delante y usted detrás, y no pasa nada. Siempre, ya digo, que vestidos tal y como, con la época. Puede ser que a lo mejor tengas que ir y estar en un huerto, vale, da igual. Lo que nosotros también hemos buscado siempre es hacer un poco de interpretación de patrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tú tienes, que se hace una dramatización o recreación de las escenas de la época para que sean más reales. Entonces, en una de las ferias resulta que uno de los trabajos que se hizo de interpretación fue el esplendor femenino. Y el esplendor femenino, pues un poco como aquellas mujeres de aquella época intentaron organizarse para exigir sus derechos. Entonces, se recreó esa situación porque, de hecho, existe una bandera que recuerda, de la cual tenemos una fotografía. Bueno, esto no lo cuento más porque no viene, pero quiero decir que, para que se note, ¿no? Después, la gente de a pie, vamos, ¿qué iban las mujeres? Porque generalmente eran las mujeres, iban al lavadero a lavar la ropa. Pues entonces una escena de lavadero que eran los WhatsApps de la época, donde se contaban cosas. Entonces tú ahí haces el papel que te corresponde en ese momento y ya está. Puede ser que a lo mejor que han aparecido imágenes, esos niños que han salido vestidos de blanco, pues un poco la vida en la escuela en aquella época. Una maestra que en aquella época era un poco más sargento, actualmente no sé tanto, los niños qué papel tenían que hacer, todos vestiditos iguales, atemorizados un poquitín por aquello de ir a la escuela o queriendo huir.
tertulias literarias, porque también hay que pensar que en aquella época también había gente que, no porque en aquella época se hiciesen tertulias literarias, sino porque podemos encontrar libros donde sí que se recrea un poco esa época. En concreto, una de las que hicimos fue Materia de Bretaña, de Carmelina Sánchez Cutilla, que esta señora recrea situaciones de Altea que son, vamos, igualitas que a lo mejor en la época de mis abuelos. Es decir, que aquello que tú dices, lo mismo que pone esta chica aquí escribiendo, eso lo encontramos. Puede ser también, bueno, puede serlo también, se ha hecho la recreación del día a día en una casa rica. Los dueños, los sirvientes, los que iban a reproducir, porque para eso tenemos un Palau de la Marquesa, donde tenemos una cocina esplendorosa, que ahí se puede hacer una recreación de la época. Entonces estás haciendo interpretación de patrimonio que la gente que no lo entienda ya es porque no quiere entender, porque está... la vida en el magazín, o sea, las mujeres eran las que iban y estaban todo el día de rodillas, sentadas en el suelo, empaquetando las naranjas para después poderlas exportar. Entonces, ¿qué relación había ahí dentro? No es lo mismo que yo lo cuente, que tú veas cómo están haciendo eso y cómo está el otro haciendo los cajones para poder meter dentro las naranjas, ¿vale? Después, puede ser que a lo mejor otro de los papeles que tú puedes hacer es la visita a los huertos, que también ha dicho Vicente. Entonces, ya no por ir en el trenet, sino cuando llegues allí, por hacer también o representación o simplemente contar un poquito y situar a la gente en ese edificio que es, que era y que no era. Después, si tú perteneces, es que en mi caso, pues es eso, ¿no? Si tú perteneces a alguna asociación, pues también te involucras en lo que es tu asociación. Yo, por ejemplo, canto en la agrupación coral de Carcaixent. Entonces, la agrupación coral de Carcaixent hace una actuación. ¿Qué canciones canta? Canciones que se supone que serían de esa época. Muchas, pues, como canciones de Pascua, para entender así un poquitín. Entonces, la gente, por ejemplo, que es del teatro de la agrupación de Ágora, pues ayudan a hacer representaciones desde ese punto de vista, o la cofradía Minerva, que es cuando Carcaixent se emancipa del Cire, tiene que poner allí también alguna cosa, lo cuentas. Después, Carcaixent tenía una vía de tren de línea estrecha que unía Carcaixent en Dénia. Pues entonces hay un grupo que son los amics de la Vieta, que estos amigos de las vías, que hacen pues contar un poco qué hizo, por qué se contó, por qué se construyó, cómo terminó, vale. Y después actuaciones también para niños, para que puedan pasarlo bien, o juegos de la época, juegos de madera, juegos de lo que sea, o actuaciones musicales, puede ser ahí por las bandas, porque en aquella época, pues a Carcaixent habían 2 bandas de música. Cuando hay 2 bandas siempre puede haber uno que habla mal del otro y el otro habla mal del uno. Entonces, un poco recreaciones desde ese punto de vista. Y un poquito, ahora ya para terminar, porque si no lo hago muy largo, vale, no es ya después la cosa que yo siempre cuento, que es un poco la recompensa. A ver, ¿de qué vale que yo sea voluntaria? ¿De qué? ¿De qué? Pues bueno, pues ahora cada uno dice, pues bueno, yo digo, pues mira, a mí me ha dado una conciencia de que mi pueblo no era un pueblo, era una ciudad que tenía un valor importante. Y mi pueblo no es una ciudad dormitorio, sino que tuvo una época que tiene cosas preciosas, que pasamos muchos días por delante de los sitios y no reparamos en ver. Entonces eso da pues como una dignidad, ¿no? Decir, pues yo soy de Carcaixent, ¿y qué? Después, el disfrutar también, porque esos días... Adelina. Dime, sí. No, déjame esto para el final, porque luego os voy a intentar que me vendáis por qué tenemos que ir a Carcaixent. No, es que Vicente, no, pero es que Vicente contará más cosas también, ¿eh? Lo que pasa es que claro, yo soy entusiasta y como pues, lo he participado así... Lo sé. Bueno, pues si os parece, pasamos ahora a Burriana, vamos a hablar con Sara y luego para el final ya estoy casi convencido. Yo ya he ido a Carcaixent y vamos a volver, pero me permites, doy paso a Sara y empiezo las preguntas con Sara. Sara, ¿cómo surge esto de organizar la Feria Modernista? Esto surge por casualidad. Bueno, primero que nada tengo que decir que Guzmán, cada vez que me invitas a tu programa me da una envidia ver cómo las demás ciudades tienen ya tantas ferias y tantas ediciones y que nosotros no hemos podido hacer la nuestra. Pero bueno, creo que me están ayudando mucho, me están dando muchas ideas y casi cuando la podamos realizar tendrá más éxito todavía. Pues la Feria Modernista de Burriana nace por casualidad. La concejala de fiestas organizaba todos los años, en época del patrón, una feria medieval, porque Burriana también tiene mucha riqueza medieval. Y yo entro de concejala de turismo, ahora año y medio,
Y me pongo a ver que hay en Burriana y me doy cuenta del gran patrimonio modernista que teníamos, que yo había pasado por delante muchísimas veces y no me había dado ni cuenta, igual que yo, mucha gente de la ciudad. Entonces la concejala de fiestas me dice, oye, ¿por qué no entre fiestas y turismo hacemos más grande la feria medieval? Y yo le digo, no, ¿por qué no intentamos hacer una feria modernista? Tú te has fijado en la cantidad de casas que tenemos, nos ponemos a investigar, a hablar con otras poblaciones, a ver cómo lo hacemos, y es cuando al final digo, bueno, tiramos adelante. Y contacta con nosotros porque se entera de que estábamos mirando el tema una empresa que es quien organiza la Belle Époque, que es la feria modernista en Benicàssim, que se hace en verano en las villas modernistas de Benicàssim, y dice, yo os echo una mano. Vosotros tenéis que tirar de vuestro patrimonio, pero yo os voy a echar una mano a ver cómo hacerlo. Bueno, la idea fue un entusiasmo desde el primer día bárbaro. De ahí me enamoré del modernismo, me enamoré de sus edificios y me creí en serio de que teníamos que hacer una feria, unas jornadas, algo para dar a conocer a la provincia de que Burriana era modernista. Y empezamos a trabajar, pero no se pudo realizar. Como muchas otras cosas en el 2020, no pudimos realizar esa primera feria modernista. Vale. ¿Cuándo tenéis pensado hacerla? Las fechas más o menos. Sí, yo sé que este año va a estar también difícil, pero bueno, sí, una orientación más o menos, sí, por favor. Nosotros habíamos pensado, bueno, en su día se iban a celebrar el 3, 4 y 5 de abril del 2020, teníamos hasta los dípticos hechos, estaba todo organizado, estaba todo cerrado y 15 días antes pues llega un estado de alarma, bueno, unos 20 días antes ya nos habían suspendido las fallas y ya pensé que no lo íbamos a poder celebrar y así fue. Y 15 días antes entramos en un estado de alarma y dijimos, bueno, pues para el 2021. Es verdad que una primera edición, convencer a la gente de Burriana que crean en el modernismo, que esto es una fuente de turismo y que una fuente de visitantes para venir a conocer la ciudad con restricciones, no vale la pena. Entonces lo tenemos ahí aparcado, lo tenemos todo montado, es que teníamos hasta los dípticos para poder repartir la semana de fallas porque sí que hay mucho turista en Burriana y me imagino que si no pasa nada, mi idea es continuar manteniendo las mismas fechas que el 2020, pero el 2022. El primer fin de semana de abril del 2022 poder hacer nuestra primera feria modernista. Perfecto. Y sabemos que la naranja es un producto muy importante en Burriana. ¿Qué importancia tendrá el cítrico en la feria? Y explícanos un poquito la relación entre la naranja y la época modernista, por favor. Sí, bueno, en Burriana ocurre prácticamente lo mismo que en Carcaixent, que está hablando nuestro compañero. A Burriana también llega tarde el modernismo, pero porque no existía antes. Ellos hablan de la industria sedera, que ya lleva algo de modernismo a Carcaixent, nosotros no. Nosotros viene todo por la naranja. La naranja Burriana es puntera en los cítricos. Se dice que a principios del siglo XX Burriana tenía una población de 15.000 habitantes y contábamos con 362 comerciantes de naranja, que la proporción es muy, muy alta. 1/3 de la naranja que se exportaba al extranjero desde España salía toda de Burriana. Burriana tenía puerto. Burriana se crea una línea de ferrocarril que iba desde la ciudad y desde los almacenes de naranja hasta el puerto, donde allí con barcazas y gente arrastrando las barcas cargaban esas cajas a barcos más grandes para poder exportar y la gente hizo dinero, hizo muchísimo dinero. Entonces eso se veía reflejado en las construcciones de sus viviendas. Entonces hay muchísimas calles de Burriana que es una casa al lado de la otra modernista, casas enormes, caserones, que ya digo que este año vamos a poner en valor desde el ayuntamiento para poder rehabilitarlas y darle la importancia que tienen. Entonces la naranja era el nexo de unión de nuestra feria. O sea, todas las tres íbamos a hacer 3 teatralizaciones, 3 exposiciones y iban unidos siempre la naranja con el modernismo, porque yo pienso que en nuestro caso no puede ir nunca dividido. O sea, estuve una vez escuchando, por ejemplo, muchas otras poblaciones, como puede ser Reus, o como puede ser Tortosa, viene el modernismo por la revolución industrial, por grandes fábricas y por otra, pero nosotros nos llega al 100% por la naranja. Siempre cuentan, hay un gran conocedor del modernismo en Burriana que me gustaría que algún día lo pudierais invitar porque saben muchísimo
Y, por ejemplo, en Burriana, el primer hijo lo mandaban a estudiar su carrera. El segundo hijo siempre se iba al extranjero a aprender idiomas porque era el que iba a llevar los negocios de su padre de poder, y ese ya no le daba ni opción. El segundo ya lo enviaban desde pequeño al extranjero para que aprendiera. Entonces, la mayoría de familias ya mayores de Burriana tienen un primer hijo con carrera, que es médico, abogado, y un segundo que sabe inglés perfectamente. Y eso continúa. O sea, siempre que lo hablas, siempre te dicen, pues sí, porque la familia de no sé quién. Y es porque había muchísimas familias que dependían de la naranja. Vale. ¿Qué tenéis pensado celebrar en la feria? Contarnos un poquito las actividades, talleres. Nosotros lo planteamos como una primera edición, porque ya no solo teníamos que convencer al visitante que viniera a Burriana, o sea, es que teníamos que convencer a Burriana que invitar al visitante, porque Burriana, muchísima gente no conoce el patrimonio que tenemos. Entonces, en vez de, ya no era una feria al 100%, eran jornadas, eran tres días, viernes, sábado y domingo, eran tres jornadas dedicadas al modernismo. Teníamos 3 exposiciones, una de indumentaria, había una indumentarista en Burriana que quizás haya dedicado más a los trajes de Valenciana, pero sí que le gusta mucho coleccionar y coleccionar piezas antiguas. Se puso a mi disposición y hacía una recreación incluso de una habitación antigua con sus piezas de ropa de cama bordadas a manos que ya había ido coleccionando con el tiempo. Había otra exposición de marcas de naranja, que son el papel de seda que enrollaba la naranja. Cada familia tenía sus marcas y habíamos logrado, hay un coleccionista en Burriana de marcas de naranja que tiene, vamos, prácticamente todas las de Burriana y de muchos de la comunidad valenciana, y vamos a hacer una exposición de marcas de naranja y otra de fotografías de la época, sobre todo del puerto, de cómo se cargaba esa naranja en las barcazas hasta llegarlas al barco. Y luego eran 3 teatralizaciones. Una el sábado por la mañana en el Mercado Central, donde recreábamos un antiguo almacén de naranjas, otra el sábado por la tarde en una de las calles donde más edificios modernistas hay, que sería un poco el Paseo de los Ricos, que ahí habíamos conseguido carros de caballos, muy de la época, y coches antiguos de la época, y otra el domingo por la mañana, en que recreábamos un mercado ambulante en la plaza del mercado, conforme se hacían antes los domingos, con los niños saliendo a jugar a la calle y un poco recrear los domingos en Burriana, en la Plaza Mayor, con su mercado. Y en todos uníamos música de la época, gastronomía de la época y sobre todo, pues las costumbres y la gastronomía siempre unida a la naranja. Pues buscar postres de naranja y todo cosas muy relacionadas con la naranja. Muy bien. Sara, muchas gracias. Ya vamos un poquito de tiempo porque los programas tenemos que cuadrarlos con unos minutos. Sí que os pediría a los 4 que un poquito que nos hicieseis un poquito la venta de por qué lo tenemos claro ya, pero por qué tenemos que ir, por ejemplo, a Bilbao al desfile 1900 para finalizar. Muy breve, Fernando, por favor, si puede ser. Bueno, faltan 4 meses. El 26 de junio, el último sábado de junio, estaremos 20 personas de una forma testimonial, vestidos con los vestidos del año 1900-1920 y iremos por toda la Gran Vía bilbaína. Antes de despedir, un cordial saludo a los compañeros y compañeras y recordar a 2 personas que me han ayudado muchísimo en estos 10 años, que son 2 señoras, Viviana Otero y Raquel Rodríguez, que son las que me han ayudado en los 10 años. Y animaros a que vengáis a Bilbao el 26 de junio. Será testimonial, pero con mucho cariño, porque cumplimos 10 años. Muchas gracias y un placer haberos conocido a todos y a todas. Muchas gracias, Fernando. Vicente, brevemente, sí. Sabemos que este año es un año complicado, sí, por el COVID, pero bueno, pensemos que fuese un año normal. ¿Por qué tenemos que ir a la feria de...? A ver, Adelina ya ha dicho muchísimas cosas, pero yo os diría que vinierais, y no solo un año, sino más años. ¿Por qué? Porque en nuestro diseño de actividades hemos cogido un poco
estas cosas que hacen los parques temáticos, que programan los horarios para que no puedas hacerlo todo en un día, pues nosotros hemos programado nuestras actividades siempre para que durante el fin de semana, empezamos viernes por la tarde y acabamos el domingo por la noche, ninguna persona pueda verlo todo. Tenemos tantísimas actividades, tenemos actuaciones musicales, tenemos recreaciones históricas, tenemos visitas a los huertos, tenemos a casas modernistas, tenemos muchísimas actividades para niños, para familias, para jóvenes. Es un fin de semana para pasarlo bien, para introducirse en ese mundillo modernista, conocer una época, conocer la época de esplendor de la naranja, de Carcaixent, y, en fin, pasarlo bien con esto que nos gusta a todos los que estamos aquí, que es el modernismo. Y bueno, ya yo no os puedo decir otra cosa que aconsejaros que vengáis, que lo compartáis, y estoy seguro de que si a alguien le gusta el modernismo, contará con Carcaixent. De hecho, ya llevamos varias ediciones y vemos que va viniendo muchísima gente de otras poblaciones que tienen también patrimonio modernista a conocernos, a comparar, a pasarlo bien en general. Muchas gracias, Vicente. Sara, tu turno. A ver, yo ya no invitaros, yo os voy a pedir el favor de que vengáis, estoy segurísima que será el 2022, a la primera feria modernista, no por nada, por ayudarme. Os veo tanta experiencia y que sabéis tanto y, vamos, más que nunca os necesito para decir, bueno, esto lo has hecho bien, esto lo puedes mejorar, esto lo puedes hacer así. Entonces, a todos los amigos del modernismo y que dedicáis tantas horas por vuestras ferias, pues invitaros de que conozcáis Burriana, de que conozcáis el modernismo, pero sobre todo que me ayudéis para que no sea solo una ilusión y que después de una primera jornada de modernismo en Burriana hayan muchísimos más años y que esto se quede instaurado en nuestra ciudad. Pues muy bien. Mira, muchas gracias, daros las gracias a los cuatro por acompañarnos en el programa de hoy y por habernos instruido en estas maravillosas celebraciones. Llegamos al final del programa de hoy. Desde la Asociación Alcoy Modernista queremos dar las gracias a todos los que nos seguís y os esperamos dentro de 15 días en un nuevo programa en el que vamos a traer otras ciudades para que nos enseñen y podamos disfrutar todos juntos de lo que es la Feria Modernista y el modernismo. Muchas gracias a todos y buenas noches. Un saludo para todos. Gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Venga, hasta luego. Adiós.